Bueno, vamos a iniciar esta predicación y quisiera que abriéramos nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Nuevamente, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Le doy lectura a la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Bendito Dios, alabado sea tu nombre, oh Padre Santo. Te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de predicar, Señor, nuevamente tu palabra. Señor, úsame para tu gloria y que seas tú, Señor, glorificado, oh Dios bendito, a través, Señor, de esta predicación. Pero también, Señor, úsame, oh Padre Santo, para que tu iglesia, Señor, sea edificada, Señor, por tu palabra. Y que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de cada corazón, oh Padre Santo. Y así, Señor, cada uno de nosotros, Señor, la pongamos por obra para gloria y honra tuya y edificación, Señor, de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, traemos el tema de este domingo. El tema es el hombre ante la palabra de Dios. El hombre ante la palabra de Dios. Primeramente, antes de entrar a este pasaje que leímos, quisiera que leyéramos la misma carta a los Hebreos, pero el capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, quiero decirles que así como dice la palabra, que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas ha hablado. Y la palabra nos dice al respecto de ello. O sea, no calla la palabra de Dios, de que Dios ha hablado en otros tiempos de muchas maneras, muchas veces. Dice así la palabra. Y cuando decimos que Dios ha hablado de muchas veces, esto es a través de todos los tiempos. Voy a comentarlo, de que desde el inicio de la creación, ya dijimos en domingos pasados que Dios por su palabra creó, cuando no había nada todavía, nada en el universo, sabemos que Dios creó de la nada y que Él con su sola palabra, Él creó todas las cosas. Él solamente dijo y se hicieron las cosas. Así lo dijimos el domingo pasado, pero también cabe recalcar que Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios se comunicaba con ellos. Entonces Dios habla a ellos. Pero también cabe recalcar que cuando la carta a los Hebreos habla de que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, está hablando prácticamente ya aquí de la palabra escrita, o la que fue revelada más bien a través de los tiempos. Y que, por ejemplo, con Moisés, Dios habla a Moisés en el Sinaí. Y Dios se manifiesta, decíamos los domingos pasados, que Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiendo, y que posteriormente, de diferentes maneras, Él hablaba a Moisés. Pero también anteriormente habló a Abraham y a Noé previo al diluvio. Y así de muchas maneras Dios
Dios habló. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Voy a comentar que la Biblia habla de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Y a muchas personas a través de la historia de la humanidad, Dios ha hablado. Y voy a ir más allá. Vemos aquí en la Biblia cosas registradas. Me refiero yo que Dios habla y que se registró en la Biblia. Pero ¿cuántas veces no habrá de que Dios ha hablado al ser humano y que en la Biblia no ha sido registrado? No quiere decir esto que la Biblia está limitada. Es suficiente la revelación que tenemos en la Biblia, es decir, la revelación impresa en la Biblia. Es suficiente para que Dios se manifieste al ser humano o para que Dios hable al ser humano. Sí, hablando de nuestros tiempos. Es suficiente la palabra de Dios, pero Dios a través de todos los tiempos habló muchas veces, pero también de muchas maneras. Ya decíamos los domingos pasados en la zarza ardiendo, Dios se manifestó prácticamente en el diluvio a través del arca como una herramienta de salvación, por decirlo así, y también hablando de la tipología que tipificaba a Cristo, el arca de Noé, y de esa manera Dios habló al ser humano, en este caso a la familia de Noé, y también hablando prácticamente de que Dios habló a través de la zarza ardiendo, pero también habló a través de la nube en el desierto, habló a través de la serpiente de bronce, habló a través de muchas y otras maneras. ¿Sí? Entonces cabe mencionar que Dios habla de diferentes formas, pero también la palabra de Dios se dejaba oír. Y cuando decimos que la palabra de Dios se dejaba oír, no quiere decir con esto de que hoy no se deja oír. Más bien lo que estoy recalcando, que Dios habla al ser humano, que Dios se manifestaba al ser humano y que Dios hablaba y que el ser humano escuchaba la voz de Dios. Y que Él no dejó al ser humano sin la comunión con Él, sino que hablaba y volvía a hablar y volvía a hablar muchas veces y de muchas maneras hablaba Dios. Entonces la palabra de Dios se dejaba oír. Pero hoy, en estos tiempos, Dios nos ha hablado por Jesucristo. Y cuando decimos que en estos tiempos Dios se ha hablado por Jesucristo, como dice aquí la carta a los Hebreos, estamos hablando precisamente de la encarnación de Jesucristo, la revelación absoluta, voy a decirlo así, en la persona de Jesucristo. Dios se deja escuchar a través de Jesucristo y se hace palpable a través de Jesucristo. Bueno, pero vamos a comentar de que Jesucristo ya se encarnó hace 2000 años aproximadamente, o un poco más, un poco menos. ¿Sí? Hace 2000 años Jesucristo se encarna. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros en la actualidad? ¿Acaso Dios habla todavía a través de Jesucristo? Y la respuesta es sí. Dios sigue hablando a través de Jesucristo. ¿Y de qué manera Dios habla a través de Jesucristo en nuestros tiempos? Si Jesucristo murió y ascendió al cielo, bueno, en la predicación de la palabra, también en la revelación a nosotros mismos que hace el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestra vida, haciendo énfasis en la muerte y resurrección de Jesucristo, que habla al ser humano hoy a nuestros tiempos, y que de otra manera no habla tan sublime como en la persona de Jesucristo. Tenemos que entenderlo, que Jesucristo sigue hablando hoy en nuestros tiempos. Pues bien, Dios habla al hombre, pero Dios habla también a través de su palabra, y es ahí precisamente el capítulo 4, el cual leímos previamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra está hablando aquí, está haciendo énfasis
siguiendo el mismo tenor que desde el principio tomó el autor a la carta a los Hebreos, que dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo. Está diciendo que ese mismo Dios que habló en aquel tiempo sigue hablando hoy, en este momento, por su palabra. Y cuando hablamos de palabra, vamos a decir así, que la palabra de Dios va más allá prácticamente de lo que está escrito. Esto es la palabra de Dios, pero Dios sigue hablando prácticamente a través de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, a través de la creación. Ahí está la palabra de Dios. Pero tenemos la palabra de Dios también impresa en lo que llamamos Biblia. Y esto, como Dios obra en la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Le llamamos la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, esa misma palabra que se da a través de los tiempos, que ya dijimos que en estos tiempos habla a través de Jesucristo, esa misma palabra de Dios confronta al hombre. Es decir, que cuando nosotros vamos a la palabra, que ya lo hemos dicho los domingos pasados, que vamos a la palabra, entonces esa palabra nos confronta a ti y a mí. ¿Por qué nos confronta? Porque esa palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios escrita es viva y eficaz. Cuando decimos que es viva y eficaz, tú y yo vamos a la palabra, la leemos, y cuando la leemos, la palabra nos confronta, la palabra nos hace reflexionar y nos hace también ver cómo estamos en nuestra vida. Es decir, cuando tú y yo vamos a la palabra y que digo que nos hace ver cómo estamos en nuestra vida, la palabra nos confronta y nos hace sentir si estamos mal o estamos bien. Y cuando digo que nos hace sentir que si estamos bien, no quiere decir con esto de que estamos sin pecado. Antes bien, la palabra nos hace entender que somos pecadores. Y por cuanto somos pecadores, necesitamos prácticamente de la redención en Jesucristo. Eso nos hace ver la palabra y nos hace sentir la palabra, que necesitamos prácticamente de la redención en Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, que nos confronta y nos lleva prácticamente a Jesucristo. Tiene un poder transformador la palabra, un poder de convencimiento a nuestra alma para que nosotros acudamos a Jesucristo. Es decir, cuando vamos a la palabra, tú y yo no somos igual ya. Hay algo en la palabra que nos confronta y nos hace entender que tenemos que ir a Jesucristo. Por eso Isaías, cuando ya lo he comentado los domingos pasados, Isaías dice que la palabra de Dios no volverá vacía. Siempre hará lo que le fue mandado. Pero también esa misma palabra que nos confronta a ti y a mí, nos corta por dentro, desgarra el alma, la palabra de Dios. ¿Qué es eso que nos confronta, nos corta por dentro y desgarra el alma? O sea, ¿no dice también los salmos que es dulce a nuestro paladar, que se vuelve dulce a nuestro paladar? Sí, pero también la palabra nos corta. Es más cortante desde la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando decimos que la palabra te corta por dentro, te desgarra el alma, vamos a irnos al contexto en el que está diciendo el autor de los Hebreos, que él compara la palabra de Dios como una espada de dos filos. Cabe recalcar aquí que en aquel tiempo había espadas de dos filos, pero por lo regular las espadas que se usaban eran de un solo filo, ¿sí? Por acá por arriba era una especie de espadas un poco anchas y tenían ciertas figuras y todo eso, y de un solo filo. Pero también había espadas de dos filos que tiraban el hachazo, por decirlo así, y regresaban la espada para ser más certeros en el ataque. Entonces,
esa espada, al ponerla, atravesaba prácticamente, porque desgarraba por dentro y atravesaba los cuerpos. Pero cuando la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, está haciendo alusión prácticamente a ese tipo de espada que penetra muy hondo, ¿sí? Pero la palabra aquí nos dice, o sea, la carta a los hebreos nos dice que todavía, que a pesar de que la espada de dos filos penetra hasta lo más profundo y es cortante, dice que la Biblia es más cortante aún que una espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Te corta por dentro, te desgarra el alma. ¿Por qué decimos que te corta por dentro y desgarra el alma? Porque tú y yo nos volvemos muy confiados. Quizás estemos confiados en nuestros quehaceres, en nuestras formas de ser, en nuestros logros. Estamos confiados en todo aquello que hemos logrado, tú y yo. Muy confiados estamos. Estamos confiados en nuestros sentimientos, estamos confiados en como yo soy. Decimos, es que yo soy así y estoy contento como yo soy. Y cuando vamos a la palabra y al vernos en el espejo de la palabra, por decirlo de esta manera, la palabra penetra hasta lo más hondo y te desgarra el alma, porque te hace ver que como tú estás, que como yo estoy, no estamos bien conforme a la palabra. Entonces, somos vistos de diferente manera por la palabra, y la palabra llega y penetra y nos corta, nos desgarra, nos hiere, porque nos hace ver que tú y yo estamos mal en lo que estamos haciendo o la manera como somos. Y entonces eso nos duele a nosotros, nos desgarra por dentro, nos hace sentir que somos lo peor, o simple y sencillamente nos hiere por dentro y nos hace sangrar. Pero también cabe mencionar que esta palabra acaba con tus propias posturas, acaba con nuestras posturas. Nos desgarra por dentro y nos hace cambiar prácticamente de parecer. Y nos hace ver que la manera como yo pienso, la manera como yo estoy pensando o la manera como yo actúo está totalmente mal y equivocada. Y entonces, al confrontar la palabra, nuestra vida, hasta penetrar hasta el alma, la palabra de Dios penetra hasta el alma, entonces nos hace ver que tú y yo estamos mal. Pero en ese hacernos ver que estamos mal, la palabra de Dios tiene un poder transformador. Y por un lado, te confronta, pero por otro lado, te conforta. Así es la palabra de Dios, y en ese sentido hacemos alusión al Salmo prácticamente 119, es como una miel, es dulce a nuestro paladar. Es como la miel que es dulce a nuestro paladar, así es la palabra de Dios. Pero por otro lado también, la palabra de Dios confronta tus emociones. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. La palabra alma en hebreo es nefesh y en griego es psige, y ambas connotan el asunto de la debilidad del hombre o lo efímero del hombre, pero también el asunto de las emociones. De ahí viene de psige, viene psicología, por ejemplo, psíquico. Tiene que ver con el aspecto de las emociones, de nuestro comportamiento, de cómo nosotros nos conducimos y en ese conducirnos, cómo afecta nuestros cambios emocionales en nuestra vida, en la manera como nosotros nos conducimos. Sí, es así. Entonces, pero también cuando hablamos y vamos a la palabra, esa palabra confronta nuestras emociones y nos hace ver que las emociones que tú y yo tenemos muchas veces están equivocadas. Por ejemplo, si estoy triste, la palabra de Dios nos llama a la alegría, nos llama al gozo. Y no quiere decir con esto que la tristeza sea mala. La tristeza puede ser una
¿cómo se dice? Un mecanismo de defensa podría ser para ciertas reacciones de nuestra vida. Es una reacción a ciertos sucesos a nuestro alrededor. Es una reacción que hay en la tristeza como un mecanismo de defensa en nuestra vida. Pero también cabe mencionar que a pesar de que estamos tristes, vamos a la palabra de Dios y nos confronta y nos llama que en medio de la tristeza podemos tener gozo. Nos llama el gozo la palabra de Dios. Pero también hay otros sentimientos más, por ejemplo el rencor, que también puede ser un mecanismo de defensa, el odio. Pero aquí el punto es que cuando se vuelve rencor y odio, ya es enfermizo el asunto. Y entonces nos llama la palabra de Dios y nos confronta la palabra de Dios a cambiar ese tipo de emociones, quitarlas, desarraigarlas de alguna manera y transformarlas al amor, transformarlas al gozo y dar alegría y gozo y dar compañerismo y dar misericordia y dar perdón a aquel al cual odiamos, en el cual sentimos rencor también. Entonces la palabra de Dios penetra hasta lo más hondo, hasta partir el alma y el espíritu, y dice las coyunturas y los tuétanos. No hay corazón duro que no pueda la palabra quebrantar. Cuando digo que no hay corazón duro, que la palabra no puede quebrantar, hago alusión a lo que dice aquí la palabra, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios llega, penetra, parte el alma, parte el espíritu, parte las coyunturas. Y cuando habla de las coyunturas es prácticamente el hueso, los huesos. Y cuando habla de los huesos prácticamente está diciendo la dureza que puede haber en el hombre. La dureza que en ti y en mí hay. La palabra de Dios al leerla, la palabra de Dios al presentarse, al manifestarse al ser humano, entonces esa palabra penetra hasta lo más hondo y rompe toda dureza que puede haber en el corazón, toda dureza que puede haber en el hombre, y ablanda prácticamente el espíritu, ablanda prácticamente nuestro corazón y ablanda nuestra alma, para que tú y yo acudamos a la palabra de Dios confiadamente. Así es la palabra de Dios, y ese es el poder transformador de la palabra, es el poder también de reconfortación en la palabra, porque no hay corazón duro que no pueda quebrantar, pero también discierne los pensamientos y las intenciones. Así es la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué quieres hacer en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué intención tienes? Vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios te confronta y te hace ver que el pensamiento que tienes está mal. Cambia tu pensamiento. Dice así la Biblia, que Jesús discernía los pensamientos. Pero también dice que la abundancia del corazón habla la boca. Dice, entonces lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos. Pero también muchas veces guardamos en nuestro corazón cosas que no decimos. Pero vamos a la palabra y nos hace entender la palabra, nos hace ver que hay malos pensamientos en nuestro corazón y nos hace sentir la palabra que tenemos que cambiar esos pensamientos. Y es ahí donde dice todo lo amable, todo lo afable y todo lo buen nombre, en esto pensad. Entonces la palabra nos confronta y nos invita a pensar cosas buenas y a entender, nos invita a entender que todo mal pensamiento está lejos de ir en favor o en el camino de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios discierne los pensamientos, nos confronta a ti y a mí y nos hace entender que las intenciones malas que tú y yo podemos tener están mal delante de los ojos de Dios, pero también las intenciones buenas que podemos tener, Dios aprueba a través de la palabra, aprueba lo que tú y yo tenemos de bien intencionadas. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender eso, que cuando vamos a la palabra de Dios nos confronta, pero también nos reconforta y nos hace entender que estamos al descubierto ante los ojos de Dios y su palabra.
Así es la palabra de Dios. Y es ahí donde dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice así el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, todo está manifiesto por la palabra de Dios. Cuando decimos que todo está manifiesto por la palabra de Dios, es decir, todo lo que tú y yo somos, vamos a la palabra y la palabra de Dios nos manifiesta lo que tú y yo somos. Así de sencillo, a la palabra de Dios. Quedamos al descubiertos ante la palabra de Dios. Vamos a la palabra y nos hace ver realmente tal cual somos. Nos descubre la palabra, nos manifiesta como somos y nos muestra en toda nuestra pecaminosidad la palabra de Dios. ¿Y qué cosas escondemos delante de Dios? ¿Qué cosas escondemos tú y yo delante de su palabra? Otra cosa es que nos hagamos los disimulados, tú y yo, y pareciera ser que nada ha pasado, pareciera ser que Dios no se ha dado cuenta, pareciera ser que la palabra no nos confronta, pareciera ser que leí aquí en la palabra y la palabra me llamó al arrepentimiento por lo que yo soy, y haz de cuenta que me hago el disimulado y como si la palabra no me hubiera dicho nada. Eso es otra cosa. Pero a pesar de ello, la palabra de Dios es clara y contundente y nos hace ver realmente en qué momento tú y yo estamos mal y de qué manera estamos conduciendo nuestra vida y en qué situación pecaminosa estamos. La palabra de Dios es así. Repito, otra cosa diferente es de que nos hagamos tú y yo los disimulados. Pero todo queda manifiesto por la palabra de Dios. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y cuando decimos que no hay nada oculto ante los ojos de Dios, y cuando hablamos de la palabra de Dios, voy a decirlo así. Vamos a la palabra y decimos que esta palabra es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, es Dios mismo quien habla en ella, y si es Dios mismo quien habla en ella, entonces cabe mencionar aquí que no hay nada oculto ante los ojos de Dios, como también sigue diciendo aquí el versículo 13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y esto es a los ojos de Dios. Estamos al descubierto de la palabra, y al estar descubiertos ante la palabra de Dios, estamos descubiertos ante Dios mismo. Estamos descubiertos. Y aquí tenemos que entender que la oscuridad, lo oculto, es claro para Dios. Tú y yo, si estamos en la luz, por decirlo hablando fácticamente, si estamos en la luz, está prendido las lámparas y de repente se fue la luz, quedamos a oscuras y queremos ir a ciertos lugares que no conozcamos, por decirlo así, tropezamos y caemos, chocamos incluso. ¿Sí? Pero Dios no choca en la oscuridad, porque para Dios la luz y la oscuridad no hay diferencia para Él. En ambas partes hay claridad para Dios. Y cuando digo que en ambas partes hay claridad para Dios, hago alusión aquí prácticamente a que todo aquello que tú y yo hagamos en lo oculto, todo aquello que tú y yo estamos realizando en la oscuridad, que nadie se va a dar cuenta, quedamos al descubierto ante los ojos de Dios. Es así como dice la palabra, es así como tenemos que entenderlo. Entonces, cualquier cosa que tú y yo hagamos en lo oculto es descubierto ante los ojos de Dios. Y dice la palabra, si me fuere a las estrellas, me remontare hasta las estrellas, ahí estás tú. Si me fuere a lo profundo de la mar, ahí está tu presencia. O sea, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? No podemos huir de la presencia de Dios. Y si no podemos huir de la presencia de Dios, esto trae como consecuencia, por decirlo así, que no podemos huir a la mirada de Dios.
Dios mira todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo hacemos. Pero también cabe mencionar aquí que esta palabra aquí que habla, está hablando prácticamente en un contexto anterior, que está hablando de entrar al reposo de Dios, el reposo que Dios da, ese Dios que creó los cielos y la tierra, y que en 6 días, y que el séptimo día reposó Dios, y que nos invita prácticamente a reposar, y como Dios reposó de sus obras, nos invita prácticamente a reposar en el reposo de Dios, a reposar de todas nuestras obras, pero reposar en el reposo que Dios da. Y en ese sentido que habla la palabra, el hombre tiene escrita en su corazón la palabra de Dios. Y nos invita a reposar en su palabra, nos invita a reposar en su propio reposo, creyendo a la palabra. Entonces, cuando habla de que Dios escribió en el corazón del hombre la palabra de Dios, dice que no hay excusa para el hombre. No tenemos excusa. Dice Romanos prácticamente capítulo 2, dice que Dios escribió la ley en el corazón del hombre para que le acuse la conciencia del hombre, para que en el juicio de Dios no tenga excusa el hombre que diga, yo nunca escuché la palabra de Dios, porque dice que es manifiesto a sus corazones lo que es bueno y lo que es malo. Así que no tienen excusa, dice así en Romanos. Por lo tanto, en Dios no hay excusa delante de Él, por parte tuya y mía. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que creer de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que discierne los pensamientos y que trae una promesa para ti y para mí en la obra de Jesucristo, en esa obra salvífica de Jesucristo en la cruz del Calvario y en esa obra de resurrección para darnos vida, y que la promesa de que un día volverá y que guardamos la esperanza de vida eterna en Él. Por lo tanto, tenemos que creer ello, tenemos que creerlo. Y entonces, si creyó, si no creyó el hombre en la obra de Jesucristo, revelada en la palabra y prometida por la palabra, si no creemos eso, entonces no hay excusa delante de Él. Pero si creemos en esa palabra, entonces, mi amado hermano, alégrate y gózate, porque Dios te ha prometido la vida eterna y estás ante su presencia. Y si Él discierne los pensamientos y los corazones, el corazón y discierne el alma y el espíritu, se da cuenta si tú creíste o no creíste a su palabra. Y entonces, si se da cuenta que creíste o no creíste, entonces estás al descubierto ante Dios. Y si creíste, gózate porque hay vida eterna. Pero si no creíste, si no has creído, arrepiéntete y ve a Dios mismo, escuchando su palabra y viendo en su palabra que en Él hay vida eterna. Porque si no creíste, entonces en el juicio de Dios no va a haber excusa, sino que daremos cuenta ante Dios mismo. ¿Por qué? Porque eso de que daremos cuenta es de que si no creemos en Dios, cuando Él se ha manifestado en la palabra y la palabra ha sido predicada, porque también cabe mencionar aquí, mi amado hermano y hermana, que la palabra escrita, pero también en la palabra predicada, cuando predicamos la palabra de Dios, tiene un poder restaurador la palabra predicada. Por eso también Pablo dice que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación de la palabra. Entonces, si Dios le plació salvar al mundo por esa predicación de la palabra, entonces quiere decir que al predicar la palabra tiene el poder de salvación para el mundo. Y entonces, cuando tú y yo predicamos la palabra, entonces Dios hace eso, de salvar al mundo. Y nos invita a ti y a mí a predicar la palabra, porque también en ello daremos cuenta delante de Dios. Porque si no predicamos la palabra, entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si no hemos creído que la palabra predicada tiene un poder salvífico, entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿Por qué? ¿O hay egoísmo en nuestra vida? Porque cierta y sencillamente la palabra predicada trae un poder de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, el hombre está ante la palabra de Dios.
sea creyente o no sea creyente. Si no eres creyente, acércate a la palabra y crea la palabra. Y el Señor transformará tu alma, transformará tu vida y entonces te dará una vida eterna. Si eres creyente, el Señor te va a dar vida eterna por cuanto has creído a la palabra. Pero si has creído en la palabra, entonces no te canses de transmitir a los demás de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que transforma los corazones en la obra salvífica de Jesucristo, que Jesucristo es la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios que murió y resucitó para que tú y yo creyéramos y que esa palabra estuviera en nuestros corazones. Por lo tanto, mis hermanos, gózate en Jesucristo y vea su palabra y crea la palabra, porque la palabra de Dios te confronta, te hace ver en lo que estamos mal, pero te conforta para darte una seguridad y para darte una bendición y para asegurarte en la promesa de que Él vive y reina y que te da esa salvación gloriosa en el Hijo de Dios. Oremos. Alabado Dios, bendecimos, Señor, tu glorioso y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a entender, oh Dios bendito, que tu palabra es viva y eficaz. Nos gozamos en ti, Señor. Señor, confróntanos con tu palabra. Confróntanos, Señor, quebranta nuestra vida, oh Padre Santo, para que tú y yo nos postremos, Señor, para que nuestros hermanos y yo nos postremos delante de ti, oh Padre Santo, entendiendo, Señor, que tú salvas, oh Dios bendito. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Penetra tu palabra hasta lo más profundo, Señor, de nuestra vida. Quebranta, Señor, nuestra alma, Señor. Transforma, Señor, nuestros corazones. Señor, transforma, Señor, nuestro ser y así, Señor, nosotros estar confiados en ti para gloria y honra tuya. Bendice, Señor, nuestra vida hoy y siempre. Bendice, Señor, a tu pueblo hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hoy y siempre. Amén.